y quien también es un experto en esta materia y que recientemente acaba de publicar un libro que se llama La violencia vino del norte, es Carlos Pérez Ricart, a quien le damos la bienvenida el día de hoy con mucho gusto, Carlos, y gracias por la oportunidad, justamente para que le informe a usted, al auditorio de los periodistas, sobre este fenómeno de las armas que llegan de Estados Unidos a México a proveer de poder a las organizaciones terroristas como ya son clasificadas en Estados Unidos. Gracias, Carlos. Bueno, no, gracias a ustedes. Ale, Álvaro, los extraño mucho y me da muchísimo gusto verlos por acá, hablando de un tema tan desagradable como es el tráfico de armas. Recientemente puesto de moda, pues se descubrió que armas, en efecto, armas calibre 50, para Barrett, le quiero explicar al público lo que es esto, son bazucas, armas hechas para la guerra, desde luego no hechas para uso civil. Las municiones para estas armas, producidas por una empresa estatal de uso exclusivo para el ejército de Estados Unidos, llegan también a las calles mexicanas. Sabemos mucho sobre las armas, pero afortunadamente, gracias a esta nueva investigación, sabemos también sobre las municiones. Pero la gran historia, Álvaro, Ale, y la historia que quiero contar o que cuento en este libro, La violencia vino del norte, es que la violencia de nuestro país no se explica, no hay manera de contarla sin el tema de las armas de fuego. Y puede parecer una obviedad, y de hecho es una obviedad, pero me parecía que esa historia no había sido contada como tendría que haber sido contada, sobre todo en lo que refiere a lo que sucede en Estados Unidos en el año 2004-2005, cuando se flexibiliza el mercado de armas en Estados Unidos. Se vuelve más barato producir, se vuelve más fácil vender, y explota ese mercado en el año 2005-2006, que tiene como consecuencia que se trafiquen más armas hacia México, que los grupos criminales se diversifiquen, es decir, gente que solamente se dedicaba a enviar droga comience a ingresar a otro tipo de negocios, y que terminen por matar más personas, por herir más personas, por extorsionar. Y toda esta cadena causal que reconstruyo en este libro, pues nace de eso, de Estados Unidos, y de cómo en algún momento el presidente George Bush decidió que era una buena idea que Estados Unidos no solamente produjera 3 millones de armas al año, como de hecho ocurría en el año 2003, a que comenzara a producir hasta 16 millones en el año 2015. Bueno, esa decisión tuvo sus efectos en México, y lo que yo hago en este libro es ponderar de manera más específica que como creo que se había hecho hasta entonces, el papel de las armas de fuego en la violencia mexicana. De eso trata La violencia vino del norte. Carlos, en algunos de haces una revisión tremenda también de la estructura, le llamas la estructura de la permisibilidad, es decir, una estructura, una maquinaria que está construyendo permanentemente armas que deben tener una salida en alguna parte. Es decir, no haces armas simplemente porque las quieres tener archivadas o las estás juntando para la próxima Navidad. Es porque las vas a mandar a alguna parte. Y si pensamos que, de acuerdo con tu investigación, entre 72,000 y 258,000 armas cruzan al año la frontera, estamos hablando de una industria tremenda que se beneficia de las matanzas en México. Y es que esa es la historia que no había sido contada o que no ha sido contada con la solvencia necesaria. ¿Cuánto hemos hablado en este programa, y ustedes todos los días lo hacen, cuánto hablamos de las drogas y del mercado de drogas en Estados Unidos y de su correlato en la violencia? Y qué poca atención le ponemos al tema de las armas. Mira, Ale, Álvaro, el número más exacto que tenemos, es imposible saberlo, pero el más exacto apunta que son 145,000 armas al año. 145,000 armas al año es como si cada día cruzara la frontera 450 armas. Todos los días durante 2 décadas. 17 armas por hora. Cuando
habremos acabado esta conversación, se habrán traficado 4, 5, 6, 10 armas de fuego. Todo el tiempo, sin descanso, sin límite. Este libro me ha ayudado a entender, y es un poco lo que quiero compartirles, donde yo creo que estuvo la clave, el inicio de la violencia mexicana. No voy a exculpar, y no exculpe el libro ni a Felipe Calderón, ni a la militarización, ni nada de eso. El mundo es mucho más complejo de lo que pensamos cuando se lo asignamos una explicación a una sola variable. Pero sin las armas de fuego y sin las decisiones que se tomaron en Estados Unidos para que se flexibilizara ese mercado, no tendríamos los niveles de violencia acá. El 70%, 7 de cada 10 asesinatos se cometen con armas de fuego y el 75% son con armas gringas. Y el restante no sabemos de dónde viene, probablemente de Estados Unidos. Y además no son, como hace 25 años, revólveres o calibre 20 o 22. Son armas hechas para la guerra, producidas para la guerra, vendidas para la guerra, y que se trafican. Bueno, Ale, tú que eres un norteño y que ha cruzado muchas veces la frontera entre Estados Unidos y México, sabes que no hay ningún tipo de revisión sobre esto. Y que en Texas, en Arizona, Nuevo México, es más fácil comprar a los 20 años un cuerno de chivo que una cerveza o que un vino o que fumar un cigarro. Es así. Esa estructura de la permisibilidad, eso que se forma por los intereses que hay entre la política y el crimen, por el lobby de la industria armamentista y por los intereses, viles intereses económicos del Partido Republicano y también de parte del Partido Demócrata, tiene como consecuencia la violencia que nosotros vimos. La lógica de los disparos y de los disparos masivos que hay en Estados Unidos, de los suicidios, de la violencia que ya es la misma que tenemos en México. Y sin embargo, casi siempre pensamos el tema de la violencia en torno a nuestras fronteras, cuando en realidad lo que propongo en este libro, La violencia vino del norte, es que hay que entenderla más allá de nuestras fronteras. Un mercado que consume muchas drogas y que produce todavía hoy, les doy la cifra, con esto termino esta parte, todavía hoy 16 millones de armas todos los años. En Estados Unidos ya circulan 400 millones de armas. Se agregan 16 millones al mercado, que es, digamos, la población de Portugal, de Grecia o de Suecia. De ese tamaño es como si todos los años la industria armamentista armara a toda la población, incluyendo niños y mujeres, de Grecia, de Suecia o de Portugal, todos los años. Bueno, eso tiene un efecto en México naturalmente. Es una brutalidad. Y ya hay una carrera armamentista. En México ha habido esa carrera armamentista, está en curso. Y tú planteas que una de las maneras de poder, pues, entrarle al asunto es quitarle las armas, desmilitarizar a los grupos criminales, pero es como quererle poner el cascabel al gato. Si son grupos criminales que se proveen de armas con el dinero producto ya no solamente del tráfico de drogas, sino de la extorsión, ¿cómo quitarle las armas? ¿Cómo evitar, cómo desmilitarizar a los grupos criminales, Carlos? Una de las, qué bueno que me preguntes así, Álvaro, porque una de las grandes lecciones que yo tuve al terminar este libro y que quiero compartirles es que no se puede disociar esta conversación del tema de la militarización de la seguridad pública. Lo hemos hablado muchas veces nosotros y ustedes también conversan de esto todos los días. Si queremos desmilitarizar nuestra seguridad, si queremos avanzar hacia modelos civiles de policía, tenemos que desmilitarizar también al crimen organizado, quitarles las armas de fuego que tienen. Suelen decir muchos en el discurso público que los soldados no están hechos para tareas de seguridad interna, y es real. Pero tampoco los policías municipales están hechos, ni están formados, ni están entrenados justamente para atacar a los pequeños grupos paramilitares o grandes grupos paramilitares como el Cártel de Jalisco Nueva Generación. Por eso el reportaje de las municiones es importante, porque contra lo que se enfrentan las policías del Estado, el ejército, es contra pequeños grupos paramilitares.
Eso tenemos que detenerlo. Y tenemos que detenerlo en Estados Unidos y en México. Seguir presionando a Estados Unidos para que sea un país normal, para que se vuelva más complicado comprar un arma que comprar una cerveza, que haya controles, que haya regulación, que no se permita que una persona pueda comprar en 4 diferentes lugares en Tucson, Arizona, un cuerno de chivo, que se sepa que esa persona viaja por la tarde a México y que repite la operación 6, 7, 8 veces al año. Yo he documentado casos de 600 armas que han sido traficadas por una sola persona de Estados Unidos a México. Entonces, algo tiene que cambiar en Estados Unidos para desmilitarizar el crimen. Y en México, cuidar mejor nuestras fronteras y en general, lo digo en la última parte del libro, generar una política contra la violencia armada. Es decir, cómo prevemos eso, cómo tenemos mejores protocolos, mejores investigaciones balísticas, etcétera. Hay mucho que podemos hacer. Y me pregunto, Álvaro, Alejandro, 20 años después de iniciar la guerra contra las drogas, 20 años después de esta violencia, ¿por qué no hemos logrado, cómo no es posible que hayamos logrado tener una burocracia, funcionarios especializados en esto, para evitar lo que desde mi punto de vista es lo que hago en este libro, es la principal variable que explica la violencia? Hemos hecho cosas mal, no funcionan las fiscalías, no funcionan el Estado mexicano ha fallado, pero no ha fallado tanto como para tener el resultado de la violencia que tenemos hoy en nuestro país. Correcto, eso se explica por la frontera y por las armas que vienen y por las drogas que van. Eso tiene que terminar. A ver, Carlos, una última pregunta de mi parte, justo en ese sentido. Si pienso mal, ¿tantas armas son para desestabilizar a un país? Si pienso mal. Yo no tengo todavía la teoría de una mente pensándolo, pero sí de una arquitectura en que diferentes actores han preferido mirar hacia otro lado, sabiendo las consecuencias que eso tiene. Y ahí hay empresarios, ahí hay políticos, está la Casa Blanca, están los gobernadores, están los representantes, están los pequeños manufactureros. Todos saben que esta industria termina por matar mexicanos. Todos conocen las consecuencias de esas armas. Y sin embargo, y así empieza el libro, hay en Estados Unidos desde 2005 una ley, se llama Ley Placa. Así empieza el libro, que lo que dice es, no puede haber demandas penales contra la industria armamentista. No existen demandas penales. Bueno, esta ley cuando es impropia de una democracia, es impropia de una república. Se parece más a una ley del apartheid que una ley de la mayor democracia en la historia de la humanidad que dicen que es los Estados Unidos. Bueno, eso ocurre todos los días por la negligencia que hay de todos los actores, porque no hay interés por que esto cambie. Bueno, yo un poco lo que estoy diciendo acá es que está en el interés o en el supuesto interés de Estados Unidos acabar con esto. Porque si ellos quieren que dejemos de traficar drogas, fentanilo y cocaína, y realmente les preocupa tanto, hay que desmilitarizar a los grupos armados para que tengan menos capacidad de hacerlo. Bueno, si eso no pasa es por algo, ¿vale? Y ahí también yo me pregunto por qué no pasa. ¿Qué intereses perversos siguen habilitando que cuando terminemos esta conversación, otra vez, 10 armas habrán sido traficadas por algún punto de la frontera entre México y Estados Unidos? Tal cual. La violencia vino del norte, de Carlos Pérez Ricard, que está en circulación y a quien le damos las gracias por esta conversación, Carlos. Mucho gusto saludarte. Como siempre, un gusto enorme, les mando un gran abrazo y sobre todo a ti, Ale, nuestra solidaridad, apoyo y respaldo contra este ataque inmerecido de la derecha y también de otros sectores también de la derecha nacional. Un gran abrazo y mucho ánimo con eso. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Hasta pronto.